Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de OMPE Informa, espacio producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Soy Cintia Serna y a continuación nuestros titulares. Cuenta regresiva. Ya se imprime material electoral para elecciones municipales complementarias de Chipao. Porque el material pasa por una serie de controles, no pasa por un control de calidad manual, en el cual se verifica que no haya ningún tipo de fallas con la impresión misma. Especialista del RENIEC nos indica el paso a paso para efectuar el cambio domiciliario si se mudó al extranjero. Se calcula que son más de 3 millones de peruanos que viven fuera. Sin embargo, solamente 972.000 han sido los que han declarado su domicilio fuera. Los jóvenes demuestran un mayor interés de participación en las jornadas electorales. Más de 5 millones de electores jóvenes participaron en las elecciones congresales extraordinarias. La importancia de tener una cuota de congresistas indígenas. Especialistas opinan. Partidos, como están obligados a cumplir con estas normas, seleccionan eventualmente a una persona que cumple con las 3 características, es decir, una mujer, joven e indígena. Todo esto y mucho más en OMPE Informa. La OMPE ya imprimió las más de 1.900 cédulas en la sede de Independencia, destinadas a las elecciones municipales complementarias del distrito de Chipao. Estas serán distribuidas en los 3 locales de votación habilitados para esta jornada del 29 de marzo. Dando cumplimiento a las actividades programadas por las elecciones municipales complementarias del distrito de Chipao, región Ayacucho, a realizarse el próximo 29 de marzo, la OMPE realizó el proceso de impresión de las actas electorales a utilizarse en las 8 mesas de sufragio que se instalarán para estos comicios. Se procede a la impresión de la segunda parte, ¿no? Acá, ¿qué materiales tenemos? Tenemos las actas electorales, instalación, sufragio y escrutinio, la hoja borrador, la hoja de asistencia de miembros de mesa, el cartel de resultados y los certificados que se entregan a los miembros de mesa. La actividad se desarrolló en la empresa Enotria de Atevitarte, donde estuvieron presentes los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, quienes cumplieron la labor de fiscalización de acuerdo a su competencia. Porque el material pasa por una serie de controles, no pasa por un control de calidad manual, en el cual se verifica que no haya ningún tipo de fallas con la impresión misma, ¿no? O después pasa por un control de calidad electrónico, donde sí verificamos el contenido de la información. Después hacemos una verificación del seriado, ¿no? De esta manera podemos saber en qué hoja empieza y en qué hoja termina cada una de las mesas de votación. Todos estos son medidas de control que aseguran pues que la calidad del producto es inalterable. La próxima semana se prevé que el organismo electoral realice el despliegue del material, garantizando de esta manera la llegada oportuna al distrito de Chipao, donde se espera que sufraguen más de 1.900 electores. Si usted decidió residir en el extranjero y aún no ha hecho su cambio domiciliario, le explicamos qué pasos debe seguir para poder votar en su consulado y continuar participando de las elecciones que deciden el futuro del país. La cifra de peruanos en el extranjero que tiene DNI actualizado con dirección en el país de residencia difiere mucho de la cifra total de compatriotas dispersos en el mundo. Se calcula que son más de 3 millones de peruanos que viven fuera. Sin embargo, solamente 972.000 han sido los que han declarado su domicilio fuera. Solo 972.000 votan en el país donde ahora residen. Por eso, sin importar su situación migratoria, el RENIEC los convoca a acercarse a los consulados, que son la representación del Estado, donde podrán actualizar su dirección y sus datos. Acá el llamado a los ciudadanos se hace para que ellos se acerquen sin ningún tipo de temor a nuestras oficinas consulares y hagan ese trámite. O sea, no hay nada más satisfactorio que tener, no solamente ser peruano, sino poder ejercer esta ciudadanía incluso fuera. Y qué mejor manera de ejercer mi ciudadanía fuera que votando en una elección con mi DNI actualizado. ¿Qué debe hacer? Teniendo en cuenta que el 10 de abril se cierra el padrón electoral y la posibilidad de que usted registre su residencia en el extranjero y pueda votar allá para las elecciones generales del 2021.
Primero, pagar una tasa consular aproximada de $7 americanos. Acreditar el domicilio, ¿no? Si usted tiene un contrato por su departamento, puede llevar el contrato de alquiler o algún tipo de servicio. En 30 o 45 días, usted tendrá en sus manos su DNI con dirección actualizada. El trámite puede demorar un poco más porque entendamos que lo que hace Cancillería es consolidar una serie de trámites y luego enviar todo el paquete a Lima, acá al Perú, para el procesamiento de esta información, y luego nosotros devolvemos ese trámite ya convertido en un DNI con la nueva dirección. Recuerde algo muy importante: su situación migratoria, legal o no le impide votar en las elecciones presidenciales o congresales desde el país donde esté. Y nada me impide acercarme a un consulado a hacer ese trámite. Sea yo, como se dice de manera criolla, un migrante legal o ilegal. Eso no tiene nada que ver, nada que ver. A nosotros nos interesa tener registrados a todos los peruanos y peruanas en el país y en el mundo. La oficina consular es el brazo derecho del RENIEC, que en representación del Estado ampara también su derecho al voto. No tiene que gastar en el viaje de retorno para sufragar aquí, evitará multas electorales y seguirá participando en las decisiones que enrumban al país. Continuando con OMPE Informa, nos encontramos con Zorobabel Cancino. Él es especialista en planificación de políticas públicas de entidades de gobierno, quien nos va a hablar sobre su percepción sobre la ejecución de las elecciones congresales 2020. Zorobabel. Este ha sido un proceso electoral en la práctica sin cuestionamientos. O sea, no ha habido en la práctica cuestionamientos serios, rotundos, que hayan puesto en tela de juicio el diseño y la implementación y la ejecución del proceso. Y eso dice mucho, porque, digamos, socialmente la columna vertebral del proceso electoral es la confianza que los procedimientos y las entidades que tienen a cargo el proceso despiertan en la comunidad en general, en la sociedad, en el elector, pero también en las organizaciones políticas y también en los medios de comunicación y también en la línea de observadores internacionales que, dicho sea de paso, no han tenido ni la más mínima observación sobre el proceso. Entonces, eso creo que da cuenta de un proceso bien elaborado, bien llevado, muy profesional y sobre todo centrado en darle confianza y transparencia al electorado. Y eso creo que tiene que ser reconocido y creo que es probablemente el mayor acierto que ha tenido OMPE y por supuesto las instituciones que ayudaron y estuvieron involucradas en el proceso electoral detrás de ella también. En el sistema electoral, OMPE lidera el ranking de desempeño, de aceptación de desempeño en el campo, en la operatividad. ¿Tú crees que el transparentar toda la información que OMPE procesó de esta votación mediante innovaciones tecnológicas ha contribuido a esa aceptación ciudadana? Sin ninguna duda. Mira, yo diría que el hecho de que OMPE permaneciera por varias horas, entre comillas, en el aire, dando información constante de cómo iba avanzando el conteo y los resultados, que no esperara varias horas para recién generar un comunicado, permitió, por un lado, que los ciudadanos interesados en el proceso electoral pudieran ir viendo cómo iba el proceso y los resultados, pero permitió también algo que me parece muy importante, permitió a los actores políticos, los personeros y las principales dirigencias de los partidos políticos también ir accediendo a la información de manera paulatina, lo cual desde mi punto de vista en un ambiente crispado contribuyó a tranquilizar y a eliminar posibilidades de suspicacias. OMPE implementó en la página web, colocó información completa respecto de cómo iba el proceso, incluso estaban las actas escaneadas, ¿no es cierto? Entonces creo que este acto de transparencia, de poder poner a disposición del ciudadano y de las organizaciones políticas información que podía ser en algún momento catalogada como muy sensible y no la pongamos a disposición hasta que estamos muy seguros, creo que ha contribuido a este clima de tranquilidad, este clima de decir el proceso está siendo llevado de una manera correcta. Zorobabel, te agradecemos y a continuación nos vamos a corte para luego volver con OMPE Informa.
Si tienes fiebre, sarpullido, dolor de ojos, dolor muscular o de articulaciones, no te automediques. Podrías tener dengue. Acude al establecimiento de salud más cercano. Permite que el personal de salud correctamente identificado coloque el producto para eliminar las larvas y fumigue en tu casa. No le cierres la puerta, porque pondrías en riesgo la vida de tu familia y la de tus vecinos. El dengue es más peligroso para gestantes, niños, adultos mayores y para quienes sufren de diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades cardíacas, renales y crónicas. Recuerda, el dengue mata el zancudo. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Las cifras de la última jornada electoral evidenciaron una respuesta positiva por parte del electorado juvenil, tanto en su rol de votantes como de miembros de mesa. Es por eso que la OMPE reafirma su compromiso de seguir educando a la población desde temprana edad. Cerca del 30% del electorado está conformado por jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. Por ende, es necesario que su participación sea de una manera más activa y abierta, que los incorpore en la dinámica social, política y cultural de la sociedad. Hay que recordar que el padrón electoral, que estaba conformado por más de 24 millones de ciudadanos, tuvo alrededor de un 29% de ciudadanos que eran menores de 30 años. Esto significa más o menos casi 7 millones de electores que eran jóvenes. Participaron el 72% como electores. Más de 5 millones de electores jóvenes participaron en las elecciones congresales extraordinarias. En ese contexto, la OMPE, dentro de sus procedimientos electorales, ha previsto incluir a este importante grupo etario en diversos roles, que aumente su grado de responsabilidad y compromiso, a fin de fortalecer la institucionalidad del país. En ese aspecto es importante destacar que en las elecciones congresales del 26 de enero, de los más de 500.000 miembros de mesa, 286.696, el 56% eran jóvenes, y de esta cifra acudieron a asumir su función más del 68%. En relación a la participación de los jóvenes en el papel de miembros de mesa, Luis Benavente, analista político, nos manifestó. Esta elección era consecuencia de un cierre del Congreso que a su vez era producto de un rechazo a todo el sistema político, ¿no? Quienes han estado más fastidiados con el sistema político, con el Congreso que está desprestigiado, eran los jóvenes. Asimismo, Benavente explicó por qué en estas elecciones se obtuvo mayor participación del electorado juvenil. Quisieron participar más porque se trataba de cambiar las cosas de alguna manera y echarle una lápida a lo anterior, que es lo que ellos quisieran, que la vieja política desaparezca, ¿no? Tienen ese temperamento. En general en el Perú hay una especie de movida, de corriente de participación política de jóvenes. Yo lo veo cuando con mi empresa Vox Populi Consultoría, donde trabajamos muchos temas vinculados a política, vamos por distintas regiones del país, hay muchos grupos participando en política. Hay gente joven, hablo de grupos juveniles, participando en partidos políticos, buscando un espacio ahí, buscando participar, dando un aporte con todos sus ideales y propuestas y expectativas, por cierto, pero también hay movimientos ciudadanos, hay movimientos independientes de gente vinculada a la política en todas las regiones del país y especialmente de gente joven, ¿no? Es necesario centrar la atención de la incorporación de los jóvenes como actores estratégicos en la formación ciudadana y electoral. En ese sentido, la OMPE continuará implementando diversas estrategias para incentivar la participación de la juventud, al considerarse una de las bases para el funcionamiento del sistema democrático del país. La tinta indeleble, aquel líquido morado en el que introducían su dedo medio luego de cada votación, dejó de utilizarse en el año 2011.
¿Sabía usted para qué servía y por qué se erradicó su uso? Pues se lo contamos a continuación. Este frasquito, que contenía una oscura tinta indeleble, permanece también en el recuerdo de millones de peruanos. Se manchaba el dedito y era emocionante porque pucha, tu primera vez, ¿no? Debería devolver, ¿no? Porque te sintieras más patriota. De todos en lo que hemos salido pintados como sufragante, como elector. ¿Y todo se manchaba? Sí, todo se manchaba, señorita. No podía tocar nada. No podía tocarlo nada. ¿Cuántos días le duraba? Siquiera una semana. ¿Una semana? Sí, ¿No le salía la tinta? No sale, difícil sale esa tinta. Claro. Ahí en la vereda estoy frotando hasta que salga la tinta. ¿Recuerdos aquellos, señor? Sí, siempre hay recuerdos. Bonitos recuerdos, sí. Me gustaría que vuelvan. Usted extraña esa tinta. Sí. Pero en su momento fue odiada, pues el dedo medio de la mano derecha quedaba impregnado durante una semana con esta sustancia luego de cada jornada electoral. Esto servía para identificar al votante que ya había cumplido con sufragar. Tenías que lavarte bien, ese no se borraba. Ahora te dan pues, como si tuviera un tampón. Ahora es un tampón. Ese no vale nada. ¿Usted quiere esa tinta borrada? Y ni siquiera te daban un papelito para que te limpies. ¿Qué hacía usted? Ya tenías que llevar tu papel higiénico, pues, obligado. Claro. ¿Y cómo se sacaba la tinta luego? Lavando con y pancha, algo por ahí. Sus orígenes se remontan al año 56 en nuestro país, pero desde los años 40 se usaba en otras partes del mundo. La primera vez que se utilizó la tinta indeleble aquí en el Perú fue el año 1956, pero solo para la huella digital en el momento de las elecciones. El historiador y museólogo Miguel Arturo Seminario guarda estas reliquias. ¿Cuántos años tiene este frasco? Este frasco tiene más de 50 años. El efecto es poderoso. O sea que fue un buen laboratorio. Este es de Cofama. El tampón de antaño solo se usó para marcar la huella digital con esa tinta y 6 años después se colocó en frascos en los que debía hundirse el dedo medio. En 1962 ya se usó y el Jurado Nacional de Elecciones mandó a hacer esta tinta en el laboratorio Cofama. Y el año 1963, cuando se convocó a un nuevo proceso, se siguió utilizando la tinta indeleble, pero esta vez fue una tinta inglesa. Luego en 1966, esta tinta, así de uso generalizado, se mandó a confeccionar en los Estados Unidos, allá en un laboratorio DuPont. En 1980 cambia de color, es tinta negra. Su uso era indispensable por esa época, debido a que los procesos electorales podían durar 3 días y darse casos de suplantación de fallecidos para lograr votar más de una vez. Solo lugares atacados por el terrorismo, declarados zonas de emergencia, podían exonerarse del uso. Frente a las amenazas a los ciudadanos para evitar la identificación de quienes habían participado en esa fiesta democrática, luego sufrieran la violencia por parte de los terroristas, se les exoneró del uso de la tinta indeleble en algunas localidades, sobre todo de Ayacucho, de Apurímac, de Huancavelica, que eran las zonas más afectadas. A las medidas de seguridad se sumaron estos adhesivos. Pero el tiempo transcurre y con él la tecnología añadió otras medidas de seguridad que en el 2011 dejaron ya sin uso la famosa tinta indeleble que nos acompañó durante 55 años. Y el sustento que presentó OMPE para no considerar más a la tinta indeleble era que la tecnología se había incorporado en los procesos electorales y en el padrón electoral ya aparecía la fotografía digital, de manera que nadie podía suplantar a un elector porque estaba la imagen ahí en el padrón electoral. Ese y otros argumentos del costo, lo que se iba a ahorrar, tanto en adquirir la tinta indeleble como en el traslado y otros aspectos, se determina
que no se use más la tinta indeleble. En el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones se atesoran innumerables recuerdos de jornadas que todos los peruanos compartimos. Yo recuerdo cuando estaba niño, el primer proceso electoral que recuerdo es el del año 62. Era llamarme la atención el ver que mis papás regresaban con el dedo morado. Esa imagen se queda para siempre. Estábamos en una fiesta electoral. Una fiesta que ya cuenta con nuevos elementos de seguridad y que evolucionará para garantizar la democracia y transparencia de los procesos. Durante la presentación del libro La cuota electoral, se abordó el tema de la inclusión de cuotas congresales de representatividad indígena, lo cual está contenido en la ley electoral, pero que según especialistas no se cumple a cabalidad. Las cuotas de género, jóvenes y de pueblos indígenas han permitido en el Perú que ciudadanos con menor oportunidad de acceder al ámbito político puedan detentar cargos de representación, aunque en una escala muy reducida y sin cumplir el objetivo de las cuotas electorales. Entonces lo que ocurre es que los partidos, como están obligados a cumplir con esas normas, seleccionan eventualmente a una persona que cumple con las tres características, es decir, una mujer, joven e indígena. Y de esa manera pues tienen una posibilidad de incluir a otras personas que no pertenecen a estos grupos dentro de sus listas. Por esta razón, la OMPE ha realizado una exhaustiva investigación titulada Las cuotas electorales, un análisis multinivel de los efectos de su aplicación, donde analiza el impacto que ha generado la aplicación de un sistema de cuotas electorales que propicia la participación de sectores subrepresentados en la vida política del país. Creo que hay que revisar el tema de cuotas para ver qué es lo que queremos lograr. Entonces, en el tema de género se ha avanzado bastante. La última legislatura aprobó el mandato de alternancia y que en algún momento, en 2 periodos, creo, llegaríamos al 50%, o sea, paridad y alternancia. En este momento, cuando hay cuotas indígenas, jóvenes, mujeres, solamente como porcentaje de candidatos y no sobre la ubicación de indígenas, mujeres o jóvenes en la lista, lo que hacen muchos partidos es, mandan a estas candidatas, mujeres o indígenas o jóvenes, al final de la lista y mantienen todo igual. Respecto a la cuota indígena, la investigación menciona que curiosamente, el Perú presenta una cuota electoral de este tipo a nivel regional y local, pero no establece escaños reservados dentro del Congreso para este sector de la ciudadanía. En otros países lo que hacen no es que funcione cuota, o sea que haya tantos indígenas de candidatos que no llegarán nunca a la representación, sino una reserva en el Congreso, por ejemplo, ¿no? 2, 3 congresistas tienen que ser indígenas. O en los gobiernos regionales, donde hay pueblos indígenas, que tantos miembros del Consejo, al margen de, sean indígenas, efectivamente indígenas, de comunidades campesinas o nativas, ¿no? El libro plantea promover incentivos para ampliar la cuota de género, joven e indígena que ya existe y que no debe haber límites para su aplicación. Y el modelo que se aplicará al Congreso ya debiera poder aplicarse en las elecciones municipales y regionales, lo que es alternancia, o sea, hombre-mujer, 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 para que cuando termine la elección la cantidad de elegidos sea relativamente igual entre hombres y mujeres, o en general entre la población que se quiere beneficiar y la población tradicionalmente en el poder. Finalmente, el funcionario de la Asociación Civil Transparencia sostiene que las organizaciones políticas con miras al bicentenario deben adecuarse a los cambios inclusivos del país en los ámbitos culturales, sociopolíticos, étnicos y lingüísticos, para que la población se sienta más representada en las instituciones nacionales y subnacionales.
Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de OMPE Informa. Y ya lo saben, para más información pueden ingresar a nuestra página web www.ompe.gov.pe y seguirnos en nuestras redes, tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta una siguiente edición. Permiso.